Fue en los años 90 que mi tío Jorge trabajaba en las rutas de camiones urbanos acá en el estado de Guanajuato. A él le encantaba manejar, así que mi tío Jorge ya era un chofer de gran experiencia y se había consagrado en su oficio. Esto le llevó a ganarse el respeto de sus compañeros de trabajo, de sus amigos y de su familia. Así que, como era de esperarse, y como suele ocurrir en muchas familias, el que uno de sus familiares decidiera seguir con su legado era algo que le llenaba de mucho orgullo. Mi tío Jorge tenía un sobrino, que era mi primo Juan, al cual cuando llegó a la edad adecuada, le consiguió trabajo también en la misma línea de camiones. Juan estaba fascinado con su nuevo trabajo, y aunque no ganaba mucho, aquel trabajo era más por amor al oficio que cualquier otra cosa. A Juan realmente le gustaba y disfrutaba de ese trabajo. Al principio todo era muy bueno. Decían en casa que a Juan se le veía muy contento en el trabajo. Él era una persona de verdad muy ordenada y disciplinada. Él se levantaba muy temprano todos los días para bañarse, ponerse guapo y perfumado. Después agarraba su bici y aun con las calles muy oscuras, se iba a la base de los camiones para así abordar su unidad y comenzar a trabajar. Un buen tiempo mi tío, quien lo metió a trabajar, le daba muchos consejos. Le decía cómo se cuidara cuando estuviera a cargo del volante. Le decía también que se cuidara de sus mismos compañeros de trabajo, pues en las rutas hay de todo, buenas amistades y muy malas amistades también. Le explicaba que había gente muy mala y muy envidiosa, así que era mejor que se anduviera con cuidado y evitara lo más posible meterse en problemas. Juan era realmente alguien muy dedicado a su trabajo, pero un día, por su buen desempeño, le dieron una ruta que era deseada por la mayoría de los choferes, pues tenía mejor paga y horarios más favorables. Juan empezó a sentirse más importante dentro de su entorno de trabajo gracias a aquellos cambios, pues los de arriba se estaban dando cuenta de su buen desempeño, y eso era excelente, pues Juan aspiraba a más. Él no solo quería ser un chofer, él quería tener su propio camión urbano. Por otra parte, como Juan era un chico muy limpio y que cuidaba su aspecto en comparación de otros compañeros del trabajo, él empezó a tener mucha suerte con todo tipo de mujeres, desde solteras, casadas, mujeres mayores también. Incluso hasta las mujeres de sus compañeros lo buscaban mucho. Pero él no se daba cuenta que así como estaba atrayendo tantas cosas buenas a su vida, todo aquello podría traerle también problemas. Y a Juan se le advirtió mucho por parte de mi tío que no se fuera a meter con ninguna mujer que tuviera compromiso, porque le podría ir muy mal. Pero de entre todas las chicas que le insinuaban su amor, Juan, lamentablemente, solo tuvo ojos para Lourdes. Sin embargo, Lourdes no era la mujer con la que él pudiera tener una relación libre y tranquila, porque ella era la novia de Ulises, otro camionero. Y pese a las advertencias y a los peligros que esa relación conllevaba, Juan y Lourdes se veían a escondidas. Y duraron bastante tiempo así, jugando en contra de la suerte, la cual se les acabó en una ocasión que alguna persona desconocida vio a Lourdes con Juan en una escena bastante pasional en plena calle, y de inmediato aquella persona comenzó a correr la noticia, que como agua turbia fluyó rápidamente hasta los oídos de Ulises. Y para hacer las cosas más complicadas, Ulises siempre había sentido mucha envidia de Juan, por todos los privilegios que había obtenido como camionero, y también porque Juan era el galán de las rutas. Con todo aquello, Ulises explotaría de coraje y no le perdonaría a Juan que le haya quitado el amor de su mujer.
Una noche Ulises esperó a Juan en la terminal de camiones, y en cuanto los vio, se lanzó con él a los golpes. Ulises era bastante bueno en eso de las peleas, pues era un chico del barrio. Así que Ulises golpeó terriblemente a Juan, y al final tomó una llave de uso mecánico y le golpeó una de las piernas con una gran brutalidad que terminó fracturándosela. Según los testigos, Ulises, no contento con ello, sacó una navaja y le hizo un gran corte en la cara que de inmediato le hizo a Juan que su rostro sangrara abundantemente. Por último, y ya habiendo humillado a Juan, Ulises le escupió en la cara y le gritó furioso que esperaba que Lourdes ya no lo quisiera así todo desfigurado. Los compañeros de trabajo al inicio disfrutaban el espectáculo de ver cómo golpeaban a Juan, pues la mayoría también le tenía envidia. Por esa razón no se metieron. Sin embargo, al ver que Ulises casi lo mata en aquella pelea, algunos sintieron compasión por Juan al verlo en tan mal estado. Así que de inmediato fueron a avisarle a mi tío Jorge todo lo que estaba pasando. Otros llamaron a la ambulancia, la cual a los pocos minutos acudió a levantar el cuerpo herido y ensangrentado de Juan. Cuando Lourdes se enteró de lo sucedido, de inmediato fue a ver a Juan y lo vio tan golpeado, fracturado y herido, que de inmediato se llenó de rabia, pero sabiendo que no tenía las fuerzas físicas para vengarse, acudió a los recursos de la brujería. Ella sabía muy bien de esas cosas, pues en su familia practicaban de todo tipo de brujería, desde magia blanca y magia negra también. Lourdes no se tentó el corazón y con la rabia encima, comenzó a hacer rituales con fotos y pertenencias personales que tenía ella de Ulises. Ella quería finalmente someterlo a un gran sufrimiento. En ese momento el odio que sentía Lourdes por Ulises era tan grande que incluso le deseaba una cruel muerte. La primera semana no pasó nada, todo se veía normal, pero de repente y de la nada, Ulises comenzó a presentar escalofríos muy fuertes, como si le fuera a dar una gripe fuerte, pero un tanto peor. Y también le fueron brotando erupciones de su piel, que él decía que le generaban mucho picor y comezón. Los siguientes síntomas fueron una serie de vómitos excesivos y las náuseas eran constantes, al punto que le costaba trabajo soportar el aroma de los alimentos. Todos pensaban que Ulises había pescado un fuerte bicho o alguna infección, pero nadie, en absoluto, sospechó que en realidad había un fuerte trabajo de brujería actuando detrás. Los médicos le dieron antibióticos y medicina para combatir la enfermedad, pero esta cada vez empeoraba más. Una mañana Ulises salió a trabajar sin energía y su supervisor no quería que se subiera a conducir el camión por cómo se encontraba de salud. Pero Ulises insistió mucho. No quería perder más días, pues le estaban descontando mucho dinero de su sueldo por no poder operar la unidad. Aquello económicamente le afectaba mucho y a causa de eso, él le mintió a su supervisor diciéndole que ya se sentía muy bien para poder conducir el camión. Sin embargo, como sabrán, no fue así. Ulises de entrada solía ser muy atrabancado al volante, y en una mal vuelta que dio, en una calle de doble sentido, pasó extremadamente rápido, y él no se dio cuenta que al mismo tiempo se encontraba cruzando un anciano, y por la velocidad que llevaba, no alcanzó a frenar aquel inmenso vehículo. El camión iba casi solo, pero la mayoría se percató de la situación y gritaron muy asustados. Pero nunca falta quien carece de corazón y aconsejándole a Ulises le dijo: o te pelas o lo rematas, para que no te salga tan caro, pues tú no tuviste la culpa.
Ulises no sabía qué hacer. Estaba asustado y con la mente nublada por la gravedad de la situación. Pero de repente agarró valor, metió la reversa y se decidió a pasarle por encima el camión a aquel pobre viejito. La gente le decía que parara el camión para salirse, pero él, en lugar de hacerles caso, aceleró el camión y se dio a la fuga. Aquello fue un suceso muy triste y poco humano, pero fue muy doloroso para la familia de Lourdes, porque aquel anciano, curiosamente al que atropelló Ulises, era abuelo de Lourdes, y era un señor muy querido por su familia y también por los vecinos de la localidad. Ante toda esta situación, algunos de los parientes de Lourdes, más allá del dolor, tuvieron que vivir un episodio de suma indignación, al saber que a Ulises lo detuvieron solamente una semana y después salió libre. La empresa de camiones en la que trabajaba hizo los arreglos monetarios necesarios con algunos tíos de Lourdes que se dieron el perdón a cambio de una fuerte suma de dinero. Esto haría enfurecer más a Lourdes, quien se daría a la tarea de seguir usando la brujería para, ahora sí, ponerle un alto a Ulises, quien en sí seguía viéndose en un muy mal estado físico. Él se veía cada vez más enfermo y con los trabajos que Lourdes le seguía haciendo, difícilmente lograría tener una pronta mejoría. Dicen que el karma llega tarde o temprano para todos, y esa es una regla de vida que no tiene excepción. Por una parte, a Juan le quitaron su trabajo como chofer, pues la pierna que Ulises le rompió ya no le quedó bien y jamás pudo conducir otro camión. Y también por esto nadie lo quería contratar por aquella limitación física, pues Juan después tuvo problemas para caminar. Esto lo deprimió mucho y se volvió alcohólico y adicto a drogarse con solventes, razón por la cual se quedó solo en la vida, pues Lourdes muchas veces trató de ayudarlo a salir de sus problemas, pero sus adicciones lo gobernaron y jamás pudo salir. Lourdes mejor lo abandonó a su suerte. Por otra parte, Ulises fue enfermando más y más. Las enfermedades provocadas por la brujería lo dejaron por mucho tiempo en un estado muy deteriorado. Él mentalmente padeció una extraña demencia y sus movimientos eran como los de una persona de avanzada edad. Su madre buscó con los médicos una solución a la inexplicable enfermedad. Sin embargo, una mañana Ulises amaneció muerto en su habitación. La expresión de su rostro mostraba que la muerte había sido muy traumática, pues sus ojos expresaban la mirada como la de alguien que ha visto algo muy aterrador. Y es que es de mencionar que en sus últimos días, Ulises afirmaba que la figura de un anciano se le aparecía y lo atormentaba asegurándole que su muerte estaba ya pactada. Por eso es cierto que la manera en la que uno vive determina la manera de la muerte que tendrá. No es sano ir por la vida jugando a dañar al prójimo, porque siempre, al final, quien más saldrá lastimado es quien actúa con la maldad en sus actos, tal y como en este caso le ocurrió a Juan y Ulises, los camioneros. El siguiente relato es cortesía de mi canal secundario. En la descripción les dejaré la liga para que lo conozcan, me sigan y disfruten de más relatos aterradores. Hola Diego y comunidad. Para poder compartir este relato, yo quiero mantener el anonimato. Esta historia nos ocurrió ya hace un par de décadas, y tanto yo como mi familia y muchos otros fuimos testigos de aquellos eventos paranormales que nos ocurrieron durante un viaje en carretera. Corría el año de 1995 y nosotros vivíamos en un pueblito acá en un rancho cerca de Ocampo.
en Guanajuato. Aquella noche mi familia y algunas personas de aquel ranchito nos habíamos reunido cerca de la medianoche para abordar en un autobús que nos llevaría por la carretera toda la noche hasta llegar a la Basílica de Guadalupe justo al amanecer. Yo tendría apenas unos 13 años, pero recuerdo muy bien aquella noche de terror. Y recuerdo que yo estaba sentado junto a mi papá sobre unas piedras, ambos en silencio mientras él se fumaba un cigarrillo, y ambos bebíamos un café en un vaso de unicel que doña Lucha había preparado para quienes estábamos en ese grupo para el viaje. Pasadas las 11, aquel autobús por fin pasó por nosotros. Se detuvo y al subir a la unidad, este ya traía la mitad del camión con ocupación que había subido en otro ranchito cercano al de nosotros. Y al ir subiendo, las personas que ya estaban arriba nos miraban extrañados. Algunos de esos pasajeros ya venían dormidos y otros tomándose unas cervezas. Y a mí en particular me llamó la atención una muchacha que lloraba mucho. La joven tendría unos 19 años y se le veía agazapada, y por su apariencia podría asegurar que lo que ella tenía era mucho miedo. Mientras yo avanzaba para llegar hasta los asientos de atrás, que eran los nuestros, vi como la señora que iba con ella, la cual era su madre, supongo, le colgó un rosario y una estatuilla de la Virgencita de Guadalupe, y se puso ella a rezarle a la muchacha. Traté de no poner atención a eso y me seguí hasta acomodarme en mi asiento. Mis papás y mi hermano quedamos todos acomodados hasta la parte trasera, y el chofer del autobús, así ya con todos los pasajeros a bordo, arrancó, y nos dirigimos en aquella fría noche, recorriendo la terracería hasta llegar por fin después de un rato a la carretera. Yo me coloqué unos audífonos y puse un cassette en un viejo Walkman que tenía, y me puse a escuchar música hasta que por fin me quedé dormido. Habrá pasado cerca de una hora y ya íbamos en la carretera hacia la Ciudad de México, cuando de pronto me despertó a mí y a los demás pasajeros del camión un fuerte grito, un alarido de terror, de pánico, quizá algo que no era de este mundo, porque se escuchaba como la voz del mismo demonio. Yo en la confusión de no saber qué pasaba porque me acababa de despertar, solo recuerdo haberme sentido muy pero muy nervioso y asustado. Mi madre me sujetó para que no me levantara y me pidió que por favor no me moviera. Y yo, haciéndole caso, me quedé sentado y traté de ubicar dentro de la oscuridad lo que estaba ocurriendo. Y en un instante, todo dentro de aquel camión era un alboroto terrible. Al parecer, aquella chica que vi que lloraba cuando me subí al autobús estaba enloquecida, como si estuviera poseída, porque no la podían controlar, y su mamá y otras dos señoras trataban de contenerla con fuerza. La muchacha hablaba una especie de lengua desconocida, y su tono de voz era muy grueso, como si fuera la voz de un hombre o de un demonio que la hubiese poseído. Su mamá le gritaba por su nombre. Aún recuerdo que le decía: Silvia, Silvia, no le hagas caso al demonio, no te dejes controlar, tú eres más fuerte, Dios está contigo y yo también. Y entre tres señoras la estaban sujetando con mucha fuerza, pero la chica aún así se retorcía y maldecía, y les gritaba a las señoras que se iban a morir. El conductor del autobús tuvo que seguir hasta encontrar un acotamiento para detenerse. Mientras tanto, su ayudante acudió a ver qué estaba ocurriendo, y una señora gritando decía: «La muchacha está poseída, señor, mírela, necesita ayuda». Al parecer aquella situación no se informó a doña Lucha,
quien había organizado dicho paseo, pues la mamá de la muchacha no quería que les fueran a negar el derecho de subirse al camión para así poder buscar a la Virgencita y curar a la chica. Sin embargo, doña Lucha le gritaba a la mamá de la muchacha regañándola. Le decía que por qué no le había dicho nada. Pero aún así, molesta y preocupada por la muchacha, doña Lucha sacó un bote de agua bendita y la empezó a rociar, rezándole algunas oraciones también. Y todos estábamos muy asustados viendo lo que ocurría, y el chofer también, porque alguien podía salir lastimado con todo lo que estaba pasando, y posiblemente en parte le echarían la culpa a él. Total que al final, varias señoras y hombres sujetaron a la chica que se retorcía con una brutal fuerza, y le estuvieron rezando rosario tras rosario. Y el chofer, en lugar de bajar la velocidad, él metió más el acelerador para llegar a la zona donde lo pudiera estacionar. De pronto, ya casi llegando al acotamiento de seguridad, el camión, de pronto de ir tan rápido, se dio el frenón que a todos nos sacudió. Estoy seguro que aquel camión debió recorrer varios metros derrapando en la pista. Después de aquello hubo un instante de silencio, de suspenso y de misterio. Por fortuna, aquella era una parte recta del camino, y la carretera iba muy solitaria también, por lo cual no pasó a mayores aquel percance, y el chofer nos gritó para saber si estábamos bien, y nos pidió una disculpa. Después de aquello, él lentamente movió el camión y lo detuvo al lado de la carretera. Una de las señoras nos dijo que todos los menores y los papás mejor nos bajáramos, en lo que las señoras arreglaban la situación con la muchacha, que al parecer seguía poseída y en una terrible crisis. Yo, al bajar, por más que mi mamá me decía que no volteara, me ganó la curiosidad, o el morbo quizás, y cuando pasé junto de la muchacha, solo pude ver que su rostro se veía como deformado y con los ojos blancos, pero su voz era lo más aterrador, porque cuando se dio cuenta que yo la veía, me miró con sus ojos terribles y me lanzó unas palabras que yo no pude entender, pero seguramente era alguna maldición. De inmediato me volteé y dejé de verla, y muy asustado me apresuré para seguir avanzando y bajar así del camión. Ya estando casi todos abajo del autobús, solo seguíamos escuchando los gritos y alaridos de la pobre chica, que agonizaba y maldecía. Y también escuchábamos los gritos de las señoras que la estaban calmando, y también la del demonio que llevaba dentro. Mientras tanto, abajo del camión, algunas señoras que no sabían qué estaba ocurriendo lloraban asustadas, y algunos niños también. El chofer se bajó también con nosotros y se separó del grupo a fumarse un cigarro. Mi papá se fue con él a fumar también, y el chofer en ese momento le contó a mi papá que estaba muy asustado, porque en primera tuvo que frenar el camión de golpe, poniendo en riesgo la vida de todos, y en segunda, él tuvo que hacer aquel frenado que casi nos mata, porque en medio de la carretera estaba parado un hombre de negro, que parecía ser una entidad demoníaca, la cual desafiaba al chofer. Por ello es que para tratar de no atropellar aquella sombra, el chofer tuvo que dar aquel enfrenón. Y todo aquello, aunado a lo que ocurría con aquella muchacha que parecía estar poseída, tenían muy malas condiciones al chofer, porque mucho de lo que nos pasara a nosotros estaba en sus manos. Cuando mi papá nos contó aquello, quedamos muy asustados. Era increíble todo lo que habíamos vivido esa noche. Pasada media hora, por fin, pudimos subirnos de nuevo al camión. El clima ya era de mayor calma, pero aún con una atmósfera de horror e incertidumbre. El camionero arrancó y la muchacha que había sufrido la posesión ya iba muy dormida o quizá inconsciente. Al parecer había quedado rendida de aquella lucha con el demonio que le poseía,
y de todos los rezos que le habían hecho las señoras. Ya viendo a bordo un poco más de calma, una de las señoras que viajaban le dijo a la madre de la muchacha que no debía meterla a la basílica en esa condición, que primero debían llevarla con una bruja allí de la Ciudad de México, porque al entrar en la iglesia, el demonio solo se iba a ocultar y después, al salir de nuevo del templo, iba a atacar a la muchacha otra vez. Todos íbamos muy atentos, porque la mamá de la muchacha poseída se iba disculpando con todos en el camión, y también iba platicando que alguien le embrujó a su hija por cosas de envidias, y así fue que le echaron a aquel demonio, y decía que sí sabían quién era la culpable, pero allí en el rancho no había quien hiciera trabajos de brujería, por eso no la habían ayudado antes, y por eso trataban de recurrir a la Virgen de la Basílica. Doña Lucha, que también escuchaba, afirmó que era lo mejor llevar a la muchacha con la bruja para que les ayudara, y también les dijo que de regreso, mejor tomaran un camión en la central, porque la otra señora que conocía a la bruja dijo que debían quedarse mínimo 3 días por allá en la capital. Así que doña Lucha se ofreció a devolverles el dinero de sus pasajes y les dio un tantito más para los gastos, para que pudieran así sobrellevar esos días y también pudieran regresar. Cuando llegamos a nuestro destino, estaba ya amaneciendo y había mucha gente que iba llegando también en sus autobuses. Todos nos bajamos y solo vimos cómo doña Lucha paró un taxi y se subieron la mamá de la muchacha poseída junto con su hija y la otra señora que conocía a la bruja que les ayudaría. De ahí no volvimos a saber más de aquellas personas ni qué fue de la muchacha. Realmente fue una experiencia muy aterradora. Fue algo que pocas veces se vive, y la verdad, fue aterrador pensar que por todo aquello ocurrido esa noche en la carretera, casi perdemos todos la vida. Pero lo que yo creo que hasta la fecha me sigue dando más miedo es la sensación de sentirse indefenso ante algo incomprensible como lo es un demonio, y más cuando se encuentra uno en plena carretera y en medio de la nada.